Ok, muy buenos días para todos ustedes, estudiantes. Vamos a seguir nuestras clases entonces de historia con respecto a clases de historia de Chile, ¿ya? Y siguiendo la cronología de hechos, vamos a revisar una etapa llamada las transformaciones estructurales, desde el fin del gobierno de Ibáñez, muchachos, ¿ya? 1958 hasta vamos a revisar hasta el gobierno de Allende, hasta que, como sabemos, cayó la moneda en el golpe de Estado. Buenos días, Aura, muy buenos días para todos. Bueno, les sigo comentando. Hasta la caída, como les decía, de la moneda, ya con el comienzo entonces, el 11 de septiembre de 1973, de la dictadura militar. Hasta este punto vamos a llegar entonces, vamos a revisar cómo durante esta etapa, alrededor casi de unos 20 años, se fue transformando económicamente Chile, por supuesto, ya pasando de un modelo industrial, como habíamos quedado ya con la creación de la Corfo, y pasando a ver hasta con la chilenización y nacionalización del cobre, ya, bueno, chilenización con el gobierno de Frei Montalva y la nacionalización en el gobierno de Salvador Allende, ¿ya? Bueno, si me escucho un poquitito mal es porque estoy algo resfriado, algo de la garganta, así que para que un poquito de consideración. Ya, vamos entonces a comenzar esta clase, muchachos. Objetivos de la clase, por supuesto. Vamos a identificar los hechos, además, para la polarización política del año 58-70. Ya aquí vamos a ver cómo la izquierda va agarrando muchísimo más vuelo en esta carrera política. Y vamos a intentar comprender los esfuerzos de estos mismos gobiernos. Ya vamos a revisar 3 gobiernos de 3 presidentes de este periodo entonces para la transformación económica de Chile. ¿Ya? Antes, eso sí, de continuar, debemos por supuesto hacer una pequeña pregunta para ver si les quedó algo claro de la semana pasada. Yo, pues, claro que sí, pero aún así lo vamos a hacer, ¿ya? Durante entonces el gobierno de Gabriel González Videla, sabemos que se vivieron importantes acontecimientos políticos que marcaron, como sabemos, el devenir de la política chilena en varios años y durante próximos años. Resulta que esto que les acabo de comentar cobra sentido si nos damos cuenta que en este gobierno de Gabriel González Videla sabemos que quizás las mujeres acceden al derecho a sufragio para las elecciones presidenciales, se promulga la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, o llamada también Ley Maldita, y se crea el Tribunal Calificador de Elecciones. ¿Ya? ¿Cuál es entonces de estos tres enunciados es correcto? La D, me dice Carmen. Las 3. Bueno, vamos a ir revisando, por supuesto, una por una. Y nos damos cuenta que durante el gobierno de Gabriel González Videla, las mujeres, por supuesto, ya tuvieron la oportunidad por primera vez de participar en las elecciones presidenciales. Ya lo habían hecho anteriormente en las elecciones parlamentarias. Y de hecho se sabe que con el apoyo o con la introducción de la mujer, ya con este derecho a sufragio, vemos que Carlos Ibáñez del Campo, una vez terminado el gobierno de Gabriel González Videla, pudo acceder nuevamente al gobierno. O sea, las mujeres apoyaron bastante la campaña de este presidente Ibáñez. Así que el enunciado número 1 es correcto. Cecilia dice que es la C. Vamos a ir viendo. ¿Se promulga la Ley de Defensa Permanente de la Democracia? Correcto. ¿Ya? De hecho, esta elección, o sea, esta ley se promulga en 1948, sí, 1948, correcto, que tenía como principal misión proscribir al Partido Comunista, ¿ya? Por eso la llamada ley maldita. Aquí tenemos que ver mucho con el tema de la intromisión de los Estados Unidos en las políticas latinoamericanas, y ese es un tema que también vamos a ir revisando a medida que avancemos esta clase. Así que el enunciado número 2 también es correcto. Pero el enunciado número 3, el Tribunal Calificador de Elecciones, ese no es correcto, porque ese ya estaba creado, ya en el gobierno, si no me equivoco, de Alessandri, en el primer gobierno de Alessandri, ya antes de que se promulgara la Constitución de 1925. Así que la respuesta correcta es la C, solo 1 y 2. Ahí está. Bastante bien. Yo sabía que iban a estar bastante cerca, muchachos. ¿Ya? Entonces vamos a continuar esta clase de hoy. Bueno, resulta que ya en esta etapa habíamos visto que se habían terminado los gobiernos radicales. Me voy a mover aquí para que veamos entonces a nuestros candidatos.
Entonces ya había terminado en esta etapa, finalizado el gobierno de Carlos Ibáñez, había finalizado también durante 14 años los gobiernos radicales, ya estaba desgastado totalmente, y vemos que en esta misma etapa se estaba fundando un partido político bastante importante hasta el día de hoy, hablo de la Democracia Cristiana, que ya estaba bastante cerca de ser gobierno. Según esta misma elección de 1958, salieron en tercer lugar. Ya sabemos que en esta misma elección el presidente elegido fue Jorge Alessandri Rodríguez, ya que era, eso sí, más independiente, fue apoyado por la derecha, ya era bastante liberal dentro de lo que podemos llamar económicamente hablando, pero siempre se declaró independiente, ya algo así como no tan marcado con la política. De hecho, es parte de lo que él llamaba este sentimiento antipolítico. De hecho, además, lo más importante de esta etapa, aparte de que tenemos un nuevo presidente elegido democráticamente, vemos que por primera vez ya se había entrado a disputar el cetro de la presidencia la izquierda, representada entonces por Salvador Allende. Y vemos que alcanzó un segundo puesto. Por lo tanto, vemos que aquí la izquierda tenía posibilidades tremendamente reales de ser gobierno, lo que se tradujo en que la derecha también, y por supuesto los Estados Unidos, no veían con muy buenos ojos esta llegada de un futuro presidente de corte marxista. Así que comenzaron a mover sus hilos para tratar de impedir este hecho, ya que de hecho, como sabemos, se va a realizar en 1970. Pero bueno, centrémonos entonces en el gobierno de Jorge Alessandri Rodríguez. Resulta que durante este gobierno de Alessandri, vemos, como les decía, que era un presidente más de corte mucho más liberal que sus antecesores, ya sobre todo con el tema del Partido Radical, pero aún así él siguió con el tema de hacerle reformas liberales a este proceso de industrialización, ¿ya? Recordemos, estaba creada ya la Corfo, ya se habían creado numerosas empresas estatales, la CAP, Endesa, la ENAP también, y ANSA, empresas tremendamente grandes, que por supuesto emplean a muchísimas personas, pero lo que quería hacer Jorge Alessandri es darle un corte más liberal, ya tratar de aumentar entonces las exportaciones, tratar de aumentar entonces las importaciones, estimular entonces la competencia privada, ya que los empresarios, por supuesto privados, se desarrollen para así estimular este mismo mercado interno. No quitarle participación al Estado, ¿ya? Seguíamos aquí teniendo un Estado empresario, seguíamos viendo un gobierno que seguía metiéndose en la economía, pero aquí la idea de Jorge Alessandri es tratar de impulsar, aparte del Estado empresario, el mercado privado, por así llamarle, ¿ya? Es por eso que él lo que quiere es un protagonismo más empresarial. Para esto, o mejor dicho, lo que él quería hacer con todo esto es tratar de evitar o tratar de superar este atraso que teníamos, que tenía el país afectado por esta misma deuda externa, principalmente con los Estados Unidos, ¿ya? Además sabíamos que en esta misma etapa teníamos un déficit fiscal, estaba ingresando muy poco dinero a las arcas nacionales y además la inflación cada vez iba creciendo más. ¿Qué quiere decir esto? Que los salarios reales cada vez podían comprar menos cosas, lo que afectaba directamente a la clase obrera y a la clase media, ¿ya? Es por eso que impulsa estas medidas liberales ya para apoyar esta empresa privada, como les decía, con apoyo del aparato estatal. Esto entonces se tradujo en un proceso de modernización ya de la economía, pero en un modelo más capitalista. Sabemos, eso sí, que en su gobierno, si nos damos cuenta, fue desde 1958 a 1954, le tocó de lleno el terremoto de 1960, así que su labor básicamente se tradujo en intentar, aparte de arreglar esta economía, por supuesto, en tratar de reconstruir Chile, ¿ya? Y además lo logró, siempre y cuando bastante lento, y además le sirvió para crear nuevas obras públicas. Por ejemplo, se asfaltó totalmente la carretera que va desde Santiago hasta Puerto Montt, ¿ya? Se levantaron, de hecho, muchísimas escuelas primarias, alrededor de 1000, 40 nuevos liceos, ya, educación secundaria, y además 39 establecimientos de enseñanza profesional y además técnica. De hecho, durante el gobierno de este mismo Jorge Alessandri, si nos damos cuenta, se desarrolló acá en Chile
el Mundial de Fútbol de 1962. De hecho, esto le sirvió bastante para ingresar a nuestro país la televisión. De hecho, durante su gobierno se impulsó muchísimo este tema de la televisión, ¿ya? Durante su gobierno también se creó en Estados Unidos, eso sí, por supuesto, es un programa de desarrollo económico impulsado por Estados Unidos llamado la Alianza para el Progreso, para levantar en América Latina muchísimas reformas agrarias, ¿ya? Con el fin de aumentar la producción agropecuaria. Y para esto se desarrollan dos instituciones que van a ser para el futuro de esta misma reforma agraria. Hablamos de la Corporación de la Reforma Agraria, la CORA, y una institución que permanece hasta el día de hoy. Hablo del Instituto de Desarrollo Agropecuario, ¿ya? Durante este gobierno de Jorge Alessandri, esta reforma agraria, esta primera reforma agraria, no tuvo el alcance que él esperaba, eso sí, ya alcanzó a muy pocas personas, por lo que la oposición le llamó la reforma del macetero, pero lo más importante de esto es que, independiente de que no se pudo levantar muy bien esta reforma agraria, sí se crearon las instituciones, este dos institutos y corporación, para que más adelante se llevara a cabo totalmente esta reforma agraria, muchachos, principalmente durante el gobierno de Frei Montalva y durante el gobierno de Salvador Allende, ¿ya? Eso prácticamente fueron las características más grandes o más importantes que tuvo el gobierno de Jorge Alessandri, ¿ya? Vamos a ver entonces qué fue esta Alianza para el Progreso y cómo la utilizó Estados Unidos para intrometerse en América Latina, ¿ya? Aunque independiente de que fuera reformas o programas económicos, tiene mucho que ver con impulsar el modelo económico capitalista que estaba impulsando Estados Unidos, ya, para tratar de evitar el socialismo impulsado entonces por la Unión Soviética. Vamos a ver entonces de qué se trata esto. Obviamente, antes, eso sí, hablando nuevamente de este tema de la reforma agraria, vemos que era necesario repartir entonces las tierras improductivas, porque resulta que como no había muchas tierras, ya, o no se estaban produciendo, levantando esta producción agropecuaria, muchos campesinos, al no tener mucho trabajo, estaban emigrando, ya, del campo para llegar a la ciudad con el fin de encontrar trabajo, ya, por esta misma constante y creciente industrialización del país, ya. Por eso esto se tradujo en que se deterioró la economía agraria. Entonces, la primera forma de repartir las tierras comenzó principalmente con la iglesia en repartir sus propias tierras, ya, entre campesinos. Y como les decía, en 1962 se creó esta primera reforma agraria que la oposición le llamó la reforma del macetero, porque fue bastante chiquitita. Ahora sí, esta Alianza para el Progreso, muchachos. Me voy a mover aquí para que vean a un personaje que está detrás mío. Ahí está. Resulta que como les decía, esta Alianza para el Progreso fue un programa de ayuda económica para la región latinoamericana impulsada por el gobierno de Estados Unidos, principalmente por su presidente, John Fitzgerald Kennedy, o John Kennedy, o JFK, como quieran llamarle, para que tratemos de impulsar estas reformas agrarias en todo el territorio latinoamericano, y si eran los gobiernos capaces de levantar esta reforma agraria, esta Alianza para el Progreso, ya impulsada por Estados Unidos, se va a comprometer con entregar algún dinero para impulsarla más fuertemente, ¿ya? Al final de cuentas, esta entrega de dinero nunca se llevó a cabo. Pero sí fue una institución bastante fuerte para impulsarlas en América Latina, ¿ya? Y de hecho sirvió bastante en nuestro país. Pero eso sí tenía una misión bajo la mesa, por poder llamarle. Porque si bien fue un programa económico, ya fue bastante importante, la principal misión de esta reforma agraria, de esta Alianza para el Progreso, era evitar, ya, que el gobierno o la influencia socialista de la Unión Soviética llegara a esta región latinoamericana. Se había impulsado, como sabemos, en 1958, 1959, no recuerdo el año precisamente, pero la Revolución Cubana, ¿ya? De las armas llegó este mismo socialismo, por decirlo así, al gobierno en Cuba,
¿ya? Y esto impulsó un sinnúmero de movimientos armados, movimientos revolucionarios en Latinoamérica. Y la idea de esta Alianza para el Progreso era evitar estos mismos movimientos armados, por supuesto, estos mismos movimientos revolucionarios en América Latina, ¿ya? Como por ejemplo tenemos la creación acá en Chile del MIR, en Nicaragua tenemos el movimiento sandinista y también tenemos en Argentina el de los montoneros, ¿ya? Montoneros precisamente tiene que ver con la guerrilla. Estos tres grupos que les acabo de mencionar eran grupos guerrilleros, ¿ya? Y entonces esta Alianza para el Progreso era tratar de evitar a estos llamados enemigos internos que podían tener las democracias, ¿ya? Entonces uno de los puntos importantes era fortalecer la democracia conteniendo el avance de esta misma izquierda, pero esta misma izquierda revolucionaria, que no lleguen los gobiernos o que no llegue el socialismo, pero de la vía armada, ni que no llegue tampoco de la vía democrática, ¿ya? Que vean las bondades que tiene el modelo capitalista de los Estados Unidos y se pueden replicarlo entonces por el resto de América Latina. Aparte de esta misma Alianza para el Progreso, se creó la llamada Doctrina de Seguridad Nacional, que era precisamente evitar que a este mismo germen socialista se fuera propagando más allá de las fronteras. Y para eso se educaron con esta misma doctrina de seguridad nacional, en la llamada Escuela de las Américas, se crearon, o mejor dicho, se instruyeron a numerosos militares, no solo panameños, no solo argentinos, sino que también chilenos, con el fin de enseñarles métodos de la contrainsurgencia, ¿ya? Estos métodos contrainsurgentes, ¿ya? De la contrainsurgencia tienen que ver con aprender a interrogar, aprender a torturar, aprender a infiltrarse. De hecho, en esta Escuela de las Américas fue me cuesta decir eso, instruido un general, un coronel, podemos llamarle también, que es bastante polémico, fue polémico hasta su muerte y que causó además bastantes muertes de diferentes compatriotas alrededor de nuestro país. Hablo, por supuesto, del personaje que tengo a mi lado. No sé si en esta imagen sabrán quién es, porque es bastante joven, se ve bastante joven. Pero él fue coronel llamado Manuel Contreras, apodado El Mamo, que en su momento fue quien dirigió la DINA, ¿ya? La Dirección de Inteligencia Nacional. La próxima semana les prometo que vamos a hablar acerca de esta DINA. Bueno, entonces vemos cómo Estados Unidos, por medio de este programa para el progreso, esta Alianza para el Progreso, y por medio de esta doctrina de seguridad nacional, va entrometiéndose cada vez más, no solo en la economía latinoamericana, sino que también en la política, porque de hecho intervino en las elecciones presidenciales chilenas de 1964, pero no de forma violenta, sino que entregándole dinero, ¿ya?, a la candidatura de Eduardo Frei Montalva, con el fin de que no llegara un gobierno socialista, un gobierno comunista, un gobierno marxista a Chile, ¿ya? Esto porque en la elección pasada vimos que Salvador Allende alcanzó el segundo puesto con un importante 27% de los votos. Así que entonces tenemos esta Alianza para el Progreso y esta doctrina de seguridad nacional, ¿ya? Sigamos entonces, muchachos. Como se los acabo de mencionar, con el fin entonces de que evitar de que Salvador Allende llegara al poder, el Partido Liberal, ¿ya?, y también el Partido Conservador se van a unir entonces a la campaña de Eduardo Frei Montalva, que ya estaba entonces, era partidario de la democracia cristiana, que además en realidad no verlo en realidad como un aliado político, pero sí lo veían como, por así llamarlo, un mal menor, ¿ya? Entre Frei Montalva y entre Salvador Allende, los partidos liberales y el Partido Conservador obviamente se inclinaron por el que pertenecía a la democracia cristiana. Y así entonces Frei Montalva llegó al poder desde 1964 hasta 1970. Su programa se llamó La Revolución en Libertad. ¿Qué quiere decir esto? Alcanzar la soberanía popular, alcanzar también la promoción popular y alcanzar entonces también el desarrollo económico, pero siempre no desde la vía revolucionaria o la vía armada, por supuesto, ni tampoco la vía socialista, sino que desde la libertad, siempre manteniendo el centro político. Se sabe entonces que Eduardo Frei Montalva nunca se inclinó por ningún partido o por ninguna
ningún extremo político. Él siempre se decantó por el centro de la política. Y de hecho, este centro de la política se lo quitó, como sabemos, al Partido Radical. Bueno, este tema de la promoción popular y este tema también de la soberanía popular tiene que ver mucho con uno de los pilares que tenía su programa de gobierno. Aparte de la reforma agraria, aparte de la chilenización del cobre, tiene que ver, por ejemplo, con que las mismas personas sean capaces de gestionarse, tengan las mismas capacidades de administración para poder resolver sus propios problemas, ¿ya? No tengan que depender, por ejemplo, del mismo Estado para poder ser parte del gobierno, ser parte de un poder ejecutivo más adelante también. Por ejemplo, él impulsó mucho el tema de los centros de vecinos, el tema de los centros de madre, que si nosotros los vemos ahora parecen instituciones muy pequeñas, pero dentro de lo que es una población, dentro de lo que es un barrio, son bastante importantes porque ellos mismos son los capaces de desarrollar y además de solucionar los problemas sociales, por ejemplo, las calles, por ejemplo, los alcantarillados, todo eso que ustedes quieran. Eso tiene que ver con el tema de la promoción popular, ¿ya? Que la gente entonces sea capaz de gestionarse para poder resolver sus propios problemas, ¿ya? De hecho, para eso, y por lo mismo se sabe que Eduardo Frei Montalva fue un líder político tremendamente importante, ¿ya? Y de hecho, no solo fue de su tiempo, sino que podríamos llamarle del siglo XX. No fue lo único, por supuesto, este tema de la promoción popular, sino que también se impulsó durante su gobierno el tema de una reforma agraria, pero al 100%. ¿Qué quiero decir con esto? Que durante este gobierno por fin se alcanzó una repartición completa, o no completa, pero sí amplia, de las tierras. Ahora nadie conoce a su vez. Exactamente. De hecho, eso es algo que yo veía antiguamente en mis clases, ya en forma personal con los alumnos. Siempre les preguntaba si estas personas, si estos niños eran o conocían a sus vecinos, aparte de la persona que tenía al frente o la persona que tenía a sus costados. Pero, por ejemplo, que vivieran un poco de calle más allá, la gente ahora ya no conoce a sus vecinos. Eso es lamentable. Tiene que ver mucho con este tema de que la gente ya no sale a la calle, en realidad. Pero esto tiene que ver mucho con el tema de la promoción popular. Muchas gracias, Tasnem, con con el comentario. Es muy acertado. Exactamente. Bueno, sigamos entonces. Este tema de la reforma agraria tiene que ver mucho con esta repartición entonces de estas tierras, y durante su gobierno él decía que la tierra no le pertenecía a estos grandes latifundistas o a estos grandes propietarios de fondos o de predios, sino que la tierra le pertenece a quien la trabaja. Y si tienes un predio de 10.000 hectáreas y no la estás trabajando, bueno, lamentablemente te la vamos a expropiar para entregársela a campesinos que sí tienen las ganas de trabajar y sí tienen las ganas de levantar la producción agropecuaria. Y durante entonces el gobierno de Eduardo Frei Montalva se expropiaron numerosos predios agrícolas, numerosas hectáreas, casi 3 millones de hectáreas ya de predios que estaban que no producían nada, y se repartieron en alrededor de 100.000 nuevos campesinos, ¿ya? Y con esto, por supuesto, que se levantó muchísimo la economía, muchísimo este tema de esta misma producción agropecuaria. Por primera vez, entonces, aquí se comenzó a hablar también, hablando también de la economía, de la chilenización del cobre. La chilenización del cobre, muchachos, tiene que ver con que el Estado, aparte de ser parte del directorio de estas empresas del cobre, quiere decir que por medio de la compra a muy buen precio, sobre todo ya aquí el gobierno se la jugó. Hay que decir esto, aquí no importa la inclinación política. Si un gobierno entonces hace bien las cosas, hay que aplaudirlo. Quiere decir que esta chilenización del cobre, el gobierno, el Estado, va a comprar el 51% de las acciones de estas empresas del cobre para que éstas pertenezcan al Estado. Y así duplicar entonces la producción de este mineral. Y sabemos que hasta el día de hoy la viga maestra de la economía es, por supuesto, la empresa del cobre, ¿ya? Que toda la refinación del cobre sea en nuestro país, y además que desde aquí entonces, desde aquí mismo, se comience a exportar a otros países, ¿ya? Pero entonces, quien es el dueño mayoritario y entonces puede prácticamente elegir por sí solo, es el Estado, al considerar el 51% de las acciones de estas empresas del cobre, ¿ya? Lamentablemente, como sabemos, el gobierno de Eduardo Frei Montalva terminó de forma tranquila,
ya bastante agitado, eso sí, también por las continuas protestas. La inflación siempre fue un tema en esta etapa de la política chilena, en esta etapa de la historia chilena, el tema de la inflación, el tema de los salarios reales, siempre fue un problema para los gobiernos, ¿ya? Pero en realidad a lo que yo iba es que una vez que Eduardo Frei Montalva terminó su gobierno, llegó el gobierno entonces de Salvador Allende, él, claro, se convirtió en un opositor a su gobierno. Y de hecho él puso sus esperanzas en que los militares iban a realizar una intervención, pero una vez que estos se perpetuaron en el poder, obviamente se desilusionó de este gobierno y fue un completo opositor a las medidas de la dictadura. Y hasta el día de hoy no sabemos cómo realmente murió este presidente. ¿Ya? Bueno, así entonces con el fin del gobierno de Eduardo Frei Montalva y cómo entonces se fue promocionando entonces a la población, cómo se chilenizó el cobre y cómo entonces se levantó una reforma agraria de forma bastante más potente en comparación al gobierno de Jorge Alessandri. Perdón. Acá vamos a hablar seguimos hablando entonces de la política, que vemos que durante la etapa o el periodo de 1920 a 1970, el universo total de votantes, con la introducción también de la mujer a los sufragios, al voto, vemos que creció pero notablemente, a tal punto de que creció desde 167.000 personas, en ese entonces hombres, a casi 3 millones de votantes, ¿ya? Entonces nos damos cuenta también que si hace unos cuantos años atrás, desde el gobierno de Eduardo Frei Montalva, tuvimos un gobierno visto o inclinado hacia la derecha, pero siempre independiente, como fue Jorge Alessandri. Ya tenemos la derecha. Vemos que se alzó el candidato del centro, de la democracia cristiana, hablo entonces de Eduardo Frei, y vemos que la izquierda tiene posibilidades reales de ser gobierno, hablo por supuesto de Salvador Allende. Tenemos entonces 3/3 repartiéndose los 3 millones de votos que tenían en ese entonces el universo de votantes. Entonces nace este concepto de 3/3 que era podía ser bastante peligroso, porque si estos 3/3, si nos fijamos, centro, derecha e izquierda, no tenemos una inclinación total. Por lo tanto, los mismos proyectos de gobierno que levantaba cada uno de estos candidatos podían ser excluyentes con los otros tercios, ¿ya? Si la izquierda, en palabras más simples, si un gobierno de la izquierda quería levantar un programa político, este se podía inclinar más hacia las clases sociales más bajas, ¿ya? Por ejemplo, la clase obrera y la clase media, pero siempre dejando de lado a la clase empresarial. ¿Qué es lo que podía hacer? La clase empresarial se podía ir en contra de este programa político. Lo mismo podía hacer para un programa político de la derecha, inclinarse entonces por el lado empresarial y dejar de lado a las clases sociales. Ese era el problema con estos programas excluyentes y eso entonces marcó una polarización en nuestro país. Podemos hablar entonces que esa polarización alcanza hasta nuestros días. Está muy marcado el tema de la derecha, el tema del centro, entre paréntesis, y el tema de la izquierda, a tal punto de que los últimos 3 gobiernos, ya hablo de Michelle Bachelet, Piñera, no, los últimos 4 gobiernos, Michelle Bachelet, de izquierda, Piñera, de derecha, nuevamente Michelle y nuevamente Piñera. Así nos hemos ido repartiendo entonces el gobierno en nuestros últimos años. Y eso entonces lo vemos marcado ya con la llegada posiblemente de Salvador Allende y este tema de estos 3/3, muchachos. Aquí vemos entonces una fotografía de cómo fue evolucionando entonces los partidos políticos en Chile, desde el Partido Radical, Liberal y Conservador, hasta el conglomerado de la Unidad Popular, que fue quien levantó como candidato presidenciable a Salvador Allende, la Democracia Cristiana, Más Centro, y el Partido Nacional, que fue una mezcla del Partido Liberal y el Partido Conservador. ¿Ya? Estos 3/3 entonces estaban insertos en este marco de una nueva elección presidencial en que sabemos que los candidatos fueron precisamente un representante por cada sector. Hablo entonces me voy a mover aquí entonces para arriba, Salvador Allende por la izquierda,
Radomiro Tomic por el centro y nuevamente Jorge Alessandri por la derecha. Siempre independientes, eso sí, muchachos, ya, las cosas como deben ser. El nuevo conglomerado entonces de la Unidad Popular englobaba a varios partidos políticos, aparte del Partido Comunista, al Partido Socialista, al Partido Radical también, ya debemos incluirlo. Y así entonces Radomiro Tomic por la Democracia Cristiana y Jorge Alessandri por este nuevo partido nacional que les había comentado. Sabemos que durante esta elección presidencial fue tremendamente estrecha porque Allende le gana con un poco más de 30.000 votos. Dice Jorge Alessandri, debería ser Radomiro Tomic. Bueno, de cualquier forma, le gana por cerca de 30.000 votos a Jorge Alessandri, ¿ya? Que es menos del 1% de los votos. Y para esto, el Congreso entonces debía ratificar si el presidente electo era Salvador Allende o nos inclinamos entonces por el candidato de la derecha, ¿ya? Era bastante común, o en realidad era como algo así como un trámite del Congreso en ratificar un alcalde que tiene la primera mayoría, pero aquí vemos que el Congreso tenía muchísima más presión, sobre todo de la oposición, porque el candidato que ganó con la primera mayoría era de corte marxista, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que pasaba? No existía la seguridad de que este presidente se basara en la institucionalidad del país para llevar a cabo todas sus reformas o todo su programa político, ¿ya? Pero hubo un incidente que inclinó la balanza para que el Congreso ratificara a Salvador Allende, que fue el asesinato del general Schneider por un movimiento de la ultraderecha, ¿ya? Al final, la DC, ¿ya? La Democracia Cristiana al centro, fue quien terminó ratificando a Allende, ¿ya? Pero siempre y cuando éste firmara un estatuto de garantías constitucionales. ¿Qué quiere decir esto? Que el presidente siempre va a estar bajo la Constitución para poder llevar a cabo su programa de gobierno, ¿ya? De hecho, este tema del del asesinato del general Schneider fue bastante contraproducente para la misma derecha, porque ellos querían hacerlo ver como que fue un secuestro por parte del mismo conglomerado político de la izquierda. Al final de cuentas se les fue de las manos y terminaron asesinándolo. Y es por eso que la Democracia Cristiana se inclinó por el candidato de la izquierda. La UP, ¿ya? O la Unidad Popular, denominó entonces la llegada de Salvador Allende como la vía chilena al socialismo, o también como la revolución, ahí dice con olor, pero debe decir con sabor, ¿ya? Revolución con sabor a empanadas y vino tinto, ¿ya? Esta vía chilena al socialismo a la chilena también, como quieran llamarlo. Llegó entonces el presidente Salvador Allende a nuestro gobierno como presidente electo, primer presidente de corte marxista, pero elegido democráticamente en el mundo. Vemos entonces cómo fue su gobierno, qué se caracterizó. Según la misma Unidad Popular, decía que en ese momento Chile no podía llegar al desarrollo económico porque hasta ese momento seguíamos dependiendo de las grandes potencias capitalistas, ¿ya? O sea, era crónico esta dependencia económica que Chile tenía con las potencias. Hablo, por supuesto, de Inglaterra y en mayor medida con los Estados Unidos, ¿ya? Y para eso entonces debíamos superar una crisis estructural que teníamos en nuestro país, ¿ya? Superar el estancamiento económico, y además vemos que cada vez más las clases sociales más bajas eran siempre más y más postergadas, ¿ya? Y aunque se levantaron muchísimas reformas para intentar levantar a la clase social más baja, estas no las pudieron superar, ¿ya? Entonces, para levantar la economía, el gobierno de Salvador Allende tenía 3 aristas, ¿ya? Que se decantaron principalmente en 3 áreas. Primero, la área de propiedad social. Esta área de propiedad social tiene que ver con la nacionalización y expropiación de cualquier empresa considerada estratégica, como por ejemplo la minería, la banca, el comercio exterior y cualquier compañía importadora, exportadora que tenga que ver también con el abastecimiento de comida, ¿ya? Aquí hablo ahora acerca de nacionalización, ¿ya? Y para ello entonces se nacionalizó principalmente la gran minería del cobre. Aquí entonces, no sé si ustedes han visto una imagen que es bastante común, es una imagen bastante bonita, una caricatura que aparece un
dibujo de un chileno con una bandera chilena, ¿ya? Y dice, Chile desde ahora se pone pantalones largos, porque desde ahora el cobre es 100% chileno. La nacionalización del cobre, muchachos, no quiere decir que vamos a tener el 51% de las acciones, sino que vamos a tener el 100% de las acciones. Y todo que tenga que ver con esta gran minería del cobre va a pertenecer al Estado, ¿ya? Y de hecho esto se logró con el apoyo de todos los partidos políticos que consideraban entonces en ese momento al Congreso. Junto a eso también la Corfo, ya seguimos con esta Corporación del Fomento a la Producción, va a comprar grandes paquetes de acciones de bancos, ya con el fin de que los bancos pertenezcan al Estado también. Y de hecho, hasta ese momento existían 17 bancos en Chile y 14 pertenecían en ese momento al Estado chileno, ¿ya? La otra área, de los medios productivos era considerada el área mixta, ¿ya? En que el Estado va a seguir comprando acciones, va ahora a participar también en el dominio y en la dirección, va a ser parte de la dirección de estas empresas, pero ahora va a hacerlo junto a los inversores privados, ¿ya? Esto puede ser, por ejemplo, un ejemplo de una empresa mixta es el Metro de Santiago. Por ejemplo, el Estado es parte del Metro de Santiago, es Metro de Santiago Sociedad Anónima, ya en que parte de los privados, la empresa privada, invierte su dinero, pero junto al Estado, y es parte de la dirección entonces de esta misma empresa. Y finalmente existía también el área privada, que le vamos a entregar diferentes empresas con menos influencia en la economía chilena a las manos de los privados, ¿ya? Pero entonces la más importante de estas áreas es la que tienen que ver con la propiedad social. Y dentro de todas estas vemos entonces esta nacionalización del cobre y además durante el gobierno de Salvador Allende se va a impulsar una profundización a la reforma agraria. Y de las 3 millones de hectáreas que ya se habían expropiado durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva, se van a expropiar otras 3 millones más, se van a levantar 100.000 nuevos campesinos y además él va a incluir dentro de estas mismas leyes de reforma agraria en que cualquier predio que supere las 40 hectáreas va a ser expropiado. O sea, hasta 40 hectáreas puede tener un predio agrícola. Si tiene 41, esa una que le sobra se le va a expropiar y se le va a entregar a un campesino para que ésta produzca entonces, que tenga nueva producción, básicamente, ¿ya? Se van entonces a regular los precios para entonces controlar la inflación, se van a aumentar entonces los salarios reales de los trabajadores, aquí se apoya mucho la sindicalización también de estos mismos trabajadores y además vamos a integrar un nuevo sistema de seguridad social, como por ejemplo vamos a fortalecer muchísimo más el tema de la salud pública, que todas las personas tengan acceso a la educación. Y no solo que tengan acceso a la educación, muchachos, sino que esta misma salud, quiero decir, que esta misma salud sea de calidad, ¿ya? De hecho, no sé por qué me suena algo como que estábamos pidiendo al día de hoy. En fin. Por si fuera poco, vamos a levantar vamos a fijar, mejor dicho, nuevas viviendas sociales, pero aquí no vamos a pedir un dividendo muy alto. El gobierno de Salvador Allende solo pedía el 10% del salario completo de una familia para que sea como dividendo máximo mensual. Es bastante poco lo que estaba pidiendo entonces Salvador Allende. Se va entonces a promover además el tema de la alfabetización, que todos los niños tengan acceso a la lectura, que sepan leer, que sepan escribir también. Se va entonces a nacionalizar el cobre, como les había dicho, se va a nacionalizar entonces la banca y a cualquier industria considerada... ¿En qué momento llegamos a ser un país con todo privado? Ya vamos a llegar allá. Aparte de, esta misma industria se va a comenzar a expropiar o también se va a incluir al Estado dentro de la dirección de estas empresas, se va a aumentar el programa preescolar y además se va a levantar un emblemático programa de nutrición, porque de hecho el gobierno de la Unidad Popular hizo esfuerzos tremendamente notables para que los niños tuvieran acceso a una nutrición balanceada. Por ejemplo, uno de ellos era el acceso a todos los niños de Chile van a tener durante todos los días de su vida 1 litro de leche, ¿ya?
Así que es bastante significativo todos los esfuerzos que hizo la Unidad Popular, principalmente Salvador Allende, para poder tener a una sociedad, principalmente la sociedad obrera, la sociedad media, la clase media también, que tenga muchísimos más accesos a, por supuesto, educación, salud, vivienda, que son los derechos básicos que merecen las personas, ¿ya? Eso sí, no fue todo color de rosa, como lo sabemos, ya, porque el programa de la Unidad Popular tuvo muchísimos problemas para ser implementado, como fue, por ejemplo, también el tema de la Escuela Nacional Unificada, ya. De hecho, no sé si algunas personas, me imagino que sí, han visto la película Machuca, ya, Pedro Machuca, y es allí donde muestran una escena de esta Escuela Nacional Unificada en que tratemos de que todas las escuelas muestren la misma educación, por así llamarlo, ¿ya? Que no tengamos que pagar muchísimo dinero para poder tener un acceso a una educación de calidad, ¿ya? Y es por eso que en escuelas de Las Condes, en la escuela de, por así llamarlo, de sectores más acomodados, llegaron alumnos de otras partes muchísimo más humildes, ¿ya? Con el fin de poder tener acceso a esta misma educación. El problema fue que la oposición, en ese entonces ya bastante más fuerte, decía que esta ENU, esta Escuela Nacional Unificada, lo que quería era levantar una educación ideologizada, ¿ya? Que entonces a los niños se les muestre el socialismo. De hecho, eso fue bastante fuerte, este tema de la ENU, ¿ya? Durante el gobierno también de Salvador Allende se tuvo que sufrir un paro de camioneros en 1972 y además este mismo tema del mercado negro, de aquí comenzaron a nacer entonces estas largas colas para poder tener acceso a bienes de consumo, a comida también. Pero este mismo tema del mercado negro sabemos que fue premeditado por los mismos Estados Unidos para desestabilizar el gobierno de Salvador Allende. Están todos los documentos en internet ya que avalan lo que les acabo de decir, no es necesario que les explique tanto, la verdad, pero sabemos que entonces, económicamente hablando, el gobierno de Salvador Allende fue desestabilizado por los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos, los Estados Unidos entonces, no podían imaginarse que un gobierno de corte marxista tuviera éxito, ¿ya? Porque si este gobierno tenía éxito, quiere decir que en otros países de América Latina podían nacer o podía crecer esta misma influencia socialista, ¿ya? Y estamos entonces en América Latina, en el sector de influencia de los Estados Unidos, ¿ya? Lejos de la Unión Soviética. Por eso debíamos impedir a toda costa que este modelo económico ya socialista tenga éxito. Se creó entonces, o hubo también un incidente militar llamado el tanquetazo, y gracias a esto mismo se tuvo que incluir dentro del gabinete del presidente, ya en el ministerio, uno de los tantos ministerios, tuvo que llegar los militares al gobierno. Y entonces llegó el general Carlos Prats. Quiero que se memoricen ese nombre, Carlos Prats, porque la próxima semana vamos a hablar de él, ¿ya? Y de hecho, él, gracias a la ayuda de Carlos Prats, se impidió que el tanquetazo fuera a mayores y que también este mismo paro de camioneros tuviese mayores consecuencias. Todo esto, eso sí, ya se tradujo en que la oposición tenía muchísima más fuerza, ya, y las mismas personas, los mismos gobiernos, siempre hablando desde la oposición, pidieran entonces una intervención militar. Y esta intervención militar llegó entonces el 11 de septiembre de 1973 con el golpe de Estado, ¿ya? Aquí entonces vemos las principales contradicciones que tuvo el gobierno de Salvador Allende, principalmente desde el plano económico hasta el plano jurídico o el plano legal, porque al final de cuentas Salvador Allende utilizó muchos resquicios legales para poder llevar a cabo su programa de gobierno. De hecho, él vetó muchísimas leyes que el Congreso quería llevar a cabo, ¿ya? Y eso mismo, por ejemplo, la expropiación, el Congreso quería, o al menos Salvador Allende quería seguir expropiando el tema de los predios que tenían 40 hectáreas. Hasta la Contraloría se negó a hacerlo, ¿ya? El tema también de la expropiación de las tierras o el tema de la nacionalización de diferentes empresas terminó, por supuesto, pasándole la cuenta con los empresarios capitalistas, principalmente extranjeros, a tal punto de que, como les dije, tuvo que intervenir Estados Unidos para echar abajo todo el gobierno de la Unidad Popular. Y de hecho esto ocurrió, ya,
porque todo esto tuvo consecuencias, este mismo paro de camioneros, como les había comentado en el 72, este mismo incidente militar, el tanquetazo, donde murieron alrededor de 20 personas, y posteriormente el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, que se tradujo en una dictadura que duró 17 años y en el quiebre de la democracia, muchachos. Lamentable. Bueno, espero que hayan aprendido un poquitito más acerca de esta etapa en la historia de Chile. No es fácil este tema que les acabo de comentar, ya es bastante complejo, ya porque el tema de la economía es muy complejo, pero lo que sí sabemos es que este tema de la dictadura, por supuesto que no tiene asidero y por supuesto que no tiene justificación alguna bombardear y atacar el Palacio de Gobierno, el palacio que mostraba entonces y es hasta el día de hoy la sede del Poder Ejecutivo, ¿ya? Entonces los dejo invitados a sus demás clases, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos la próxima semana nosotros y les voy a mostrar de por qué llegamos a ser un país con todo privado, se los prometo. Entonces nosotros nos vemos. Chau, chau.